Buenos días hermanos, buenos días hermanas, bienvenidos a este tiempo devocional La Comunidad Contigo. Una vez más, listos para comenzar este tiempo. Es una alegría volver a estar con ustedes. Vamos a abrir la palabra de nuestro Dios y queremos aprender de ella y también aplicar a nuestras vidas. Hoy es lunes 2 de octubre, así que vamos a orar antes de comenzar con la meditación. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre Dios amado, en el nombre del Señor Jesús, queremos agradecerte por este tiempo que tenemos para estar como familia, Señor, para poder meditar en tu palabra. Gracias, Señor, porque en tu bondad podemos abrir la Biblia con libertad, Señor. Queremos agradecerte por lo bueno que eres, Señor, con nosotros. Ayúdanos, Señor, danos dirección, ilumina nuestras mentes, Señor, y que podamos entender lo que tienes en esta meditación para nosotros, Señor. Te agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, continuamos con nuestra serie de devocionales llamada Esperanza Viva. Y antes de continuar, hay una verdad que debemos recordar. Y esa verdad debemos tomar muy en cuenta para nuestras vidas. Y esa verdad nos dice que cada vez que abrimos las Escrituras, cada vez que abrimos la palabra de Dios, esta no tiene el propósito solamente de informar. Su propósito, el propósito de la palabra de Dios, su finalidad, es de formarnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo y que nosotros lleguemos a ser como Él. Hasta este momento hemos aprendido que la nueva vida en Cristo Jesús trae consigo grandes tesoros, grandes riquezas que nosotros no podemos imaginarnos. Lo hemos ido viendo una a una desde el inicio de esta serie. Y también hemos aprendido que somos herederos de una gran fortuna. Además, hemos meditado en una lista de cualidades, en una lista de características que la palabra de Dios nos enseña que debemos ir añadiendo a nuestras vidas. Debemos añadir a nuestra fe para poder crecer espiritualmente, para que seamos fuertes espiritualmente. Y esto nos va a permitir caminar con mayor sabiduría en este sendero, en este camino del cristianismo, y también nos hará mejores ejemplos que realmente mostremos qué significa ser hijos de Dios. Hoy vamos a continuar con la serie, vamos a la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, y vamos a dar lectura a los versículos 12 hasta el 15. Y la palabra de Dios dice así: Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Eso nos dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, algo que nosotros debemos recordar es que Pedro escribió esta su segunda carta con el propósito de contrarrestar esas influencias de las herejías que estaban entrando dentro de la iglesia. El propósito de esta carta es advertirnos sobre falsos maestros que querían engañar a los hermanos y también van a tratar de engañarnos a nosotros. Y Pedro sabía que estos falsos maestros estaban manejando un mensaje totalmente diferente. Ellos, por ejemplo, decían: tengo una nueva revelación, tengo una visión y tengo algo que nadie más conoce. Sin embargo, el mensaje de Pedro es diferente, completamente diferente a estos falsos maestros. Él no está diciéndonos que se trata de encontrar algo nuevo, porque si es algo nuevo, entonces no es bíblico. Y si ya está en la Biblia, nos damos cuenta que no es nuevo. Hermanos, lo que está en las Escrituras, eso es lo que Dios quiere que conozcamos. Porque lo que Él nos ha dejado, esta revelación que tenemos, está completa.
El propósito de Pedro al escribir esta carta no es inventar algo nuevo, sino que él quiere recordarles a los hermanos del primer siglo y también recordarnos a nosotros que ya conocemos el Evangelio. El versículo 12 que dimos lectura dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pedro, hermanos, no quería que sus lectores olvidaran que fueron salvos. No quería que olvidaran esas bendiciones que recibieron junto con la salvación. Y él constantemente estaba recordándoles. Y saben, hermanos, muchas veces cuando constantemente se nos recuerdan estas verdades en la iglesia, algunos hermanos dicen: pero eso yo ya lo sé. Eso ya han enseñado anteriormente. Pero se debe tomar en cuenta que no se repite porque no entendieron, sino que se repite la verdad para que sean confirmados en el Evangelio. Tal vez para algunos hasta llegue a ser molesto la repetición. Pero el Evangelio, hermanos, debe ser repetido y recordado a los que ya están establecidos, a los hermanos maduros, y ciertamente se debe repetir constantemente a aquellos que están comenzando en la vida cristiana. Porque la verdad de Dios lleva a la fortaleza espiritual. La verdad de Dios, la verdad de la palabra de Dios nos hace fuerte, nos hace crecer espiritualmente. El verso 13 dice: pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Pedro dice: la justificación de mi vida, lo que justifica mi tiempo, mi estancia en este cuerpo temporal, es que yo puedo ayudarles con todo lo que tengo, con mi voz, con mis labios, con mis manos, con mis pies, con todo lo que Dios me ha dado. Yo puedo ayudarles. Mi propósito de vida, dice Pedro, es despertarlos con amonestación. Mi trabajo es animarles, es hacer ver la obra de nuestro Señor Jesucristo en sus vidas, es predicar el Evangelio, es afirmarlos en la fe. Pedro está diciendo: no me cansaré de recordarlos. No me cansaré de traerles a la mente que tenemos un magnífico Salvador. Recordarles que aquel que nos amó, aquel que dio su vida por nosotros, ahora vive en cada uno de nosotros. Esa es mi obligación, ese es mi deber. Y no solo es mi deber, dice Pedro, es mi propósito de vida. No dejaré de amonestaros, hermanos, para que estéis firmes en la fe. Y estando firmes en la fe, van a responder a esa gracia de Dios. Pero una pregunta, hermanos: ¿por qué Pedro se esforzaba tanto en amonestaros? ¿Por qué estaba tan preocupado en despertarles con amonestación? Él estaba tan preocupado porque en una ocasión él había luchado y había perdido el enfoque de su vida. En esa ocasión, él negó a su Señor, negó a su Maestro. Pero, ¿qué es lo que le despertó? ¿Recuerdan? ¿Qué es lo que le despertó? ¿Qué hizo que él reaccionara de eso que había dejado de lado? Claro, sí, yo sé que recuerdan. Fue el canto de un gallo. Después de que cantó el gallo, Pedro se acordó de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que le dijo: antes que cante hoy el gallo, me habrás negado 3 veces. El apóstol no quiere que esto le suceda a los creyentes que están dormidos espiritualmente. Él quiere amonestarlos para que estos creyentes no pierdan el enfoque de sus vidas, para que no se equivoquen. Y saben, hermanos, todos nosotros debemos estar predicando, debemos estar amonestando, hablando la palabra de Dios. Y tú y yo necesitamos invertir nuestras vidas para el servicio de Dios, para la amonestación, para la edificación de la iglesia, para la edificación de nuestros hermanos. Debemos seguir el ejemplo de Pedro. En el versículo 14 y 15, Pedro añade otra motivación para recordar la verdad a los hermanos. Él tiene la comprensión de la brevedad de su vida. Él está
seguro que su vida está al límite. El versículo 14 y 15 dice así: sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Ahora, llama la atención, ¿no, hermanos? Que el apóstol diga, sabiendo que en breve voy a abandonar el cuerpo. Y saben, cuando él habla de esto, estas palabras son una analogía. La idea es de abandonar su tienda de campaña y partir. Él sabía que que prontamente tendría que partir, tendría que ir a casa, tendría que estar con su Señor. En poco tiempo él sería torturado, en poco tiempo él sería crucificado y moriría de cabeza, ya que él, Pedro, no tuvo por digno ser crucificado como su Señor. Así que Pedro sabe que le queda poco tiempo y está decidido a no perder este tiempo. Él está diciendo, mientras me queden las horas de vida, voy a seguir predicando, voy a seguir enseñando el Evangelio, voy a servir a mi Dios. Una pregunta, hermano, si tú supieras que estás próximo a morir, si te dijeran que te queda quizás meses, que te quedan semanas, que te quedan días de vida, ¿qué harías? ¿En qué invertirías tu tiempo? Tal vez harías como Pedro, que siempre estaría predicando el Evangelio. Que él estuviera diciendo, o que tu hermano, tu hermana, o yo mismo estuviera diciendo, me queda poco tiempo, así que voy a enseñar. Ese es mi propósito. No quiero que olviden el Evangelio, no quiero que olviden al Señor. Ahora, tal vez algunos van a contestar, ¿en qué vas a invertir tu tiempo? ¿Qué harías? Y algunos dirán, bueno, yo no me preocupo por esto, todavía estoy joven. Por lo menos, algunos dirán, me queda 40 años, algunos dirán, me quedan 30 o 20 años de vida. Pero, ¿saben? La verdad es que nadie sabe cuándo es el día que se va a presentar delante de su Señor. Tal vez, hermano, estamos viviendo nuestros últimos días. Tal vez estamos viviendo nuestras últimas horas o tal vez nuestros últimos minutos. No importa la edad que cada uno de nosotros tengamos. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo estamos viviendo? El ejemplo de Pedro es maravilloso. Él quería vivir sus últimos días con pasión. Él quería vivir sus últimos días con entrega, con diligencia. Porque después de su partida, los hermanos podían haber dicho en todo momento, traer a la memoria todas las cosas que Pedro les enseñó. Él estaba dispuesto a repetir la enseñanza para que el creyente no se olvide de su Señor y esté dispuesto a vivir una vida que agrade a Dios Padre, sin perder el tiempo, viviendo constantemente en santidad. Dice la palabra y nos recuerda que nosotros debemos añadir a nuestra fe virtud, y debemos añadir a la virtud conocimiento, y al conocimiento debemos añadir dominio propio, y al dominio propio debemos añadir paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal y también amor. ¿Saben, hermanos? Pedro tenía la certeza que los hermanos, después de su muerte, se iban a acordar de estas palabras. Y ellos iban a decir, como Pedro nos enseñó, como Pedro nos recordaba todo el tiempo, tenemos preciosas y grandes promesas. Constantemente necesitamos esforzarnos en hacer firme nuestra vocación, nuestra elección, recordando todo lo que Pedro nos enseñaba. Pero saben, hermanos, para tener un impacto real en nuestras vidas con otra persona, no es suficiente hablar. No es suficiente repetir y repetir las palabras. Sí, todo es real, está bien, pero se convierte en algo especial cuando esa persona a quien tú hablas no solamente te escucha diciendo cosas, sino que te ve viviendo una vida de acuerdo a lo que estás diciendo. Una vida tan enfática
que no cede, que no afloja y es firme en sus decisiones. Una vida que es diligente, una vida que te hace íntegro en lo que haces y en lo que dices. Ese es un ejemplo de vida. Y Pedro estaba dando ejemplo de vida a los que habían recibido la carta y también nos está dando un ejemplo de vida a nosotros. Ahora, para terminar, una observación, una reflexión importante. Al apóstol Pedro no le importaba, no le interesaba que los creyentes, los miembros de la iglesia, recordaran lo que él ha dicho o lo que su muerte significaba. Lo que a él le interesaba, hermanos, era que recordaran el evangelio, la verdad que él había enseñado. Porque él sabía que el Señor Jesucristo es suficiente, es quien satisface, es quien llena la vida de sus hijos. Así que el propósito de la vida de Pedro era influenciar, bendecir, amonestar la vida de los hermanos. Claro, y ellos iban a decir lo que Pedro nos dijo, pero les dijo, les enseñó, les repitió constantemente el evangelio para que ellos puedan crecer fuertes, para que sean espiritualmente fuertes y que ellos puedan servir también en la iglesia a otros hermanos, recordándoles el evangelio para la gloria de Dios. Hermanos, cuán comprometidos estamos en el servicio de la iglesia, dentro de la iglesia. ¿Quieres que tu hablar y tu vida glorifiquen al Señor? ¿Cómo estás viviendo, hermano? ¿Estás recordando constantemente todo lo que el Señor hizo por nosotros? Si es así, nosotros vamos a crecer espiritualmente, vamos a ser espiritualmente fuertes. Y eso es lo que Pedro nos está recordando, que él, los últimos días y últimos minutos de su vida, va a hablar del evangelio. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Vamos a orar, hermanos. Padre, muchas gracias te damos por el amor derramado en nuestras vidas. Señor, queremos agradecerte por tu palabra, porque esta tu palabra nos amonesta, Señor, nos recuerda constantemente que nuestro enfoque debe estar en ti, solamente en ti, Padre. Y te agradecemos por el Señor Jesucristo que ha dado su vida por nosotros. Señor, gracias, Padre, por dejar este libro de la Biblia para aprender, Señor, para meditar, crecer. Queremos ser fuertes en ti, Señor. Nosotros solos no podemos lograrlos. Así que te pedimos, te rogamos tu ayuda. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Hermanos, buenos días. El Señor Jesús les bendiga mucho. Hasta la próxima oportunidad. Un fuerte abrazo para todos.